Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la diferencia entre el porteño y el paraguayo con el perro, con los perros, ¿no? Bueno, el porteño, como todos saben, lo saca a pasear al perro con la correíta, lo saca a pasear para que haga sus necesidades, ¿verdad? Bueno, lo trata cariñosamente, lo cuida, tira el popó, bueno, lo trata muy bien al animalito. Veamos el ejemplo. Vení, Bubi, vení que te llevo, dale, vení. A ver. Ahí está, muy bien. Ahí está. ¿Vamos a pasear? ¿Vamos a pasear? Dale, muy bien, bueno. Espera, Bubi, espera, yo te digo. Vamos, dale, vamos. Muy bien, Bubito. ¿Dónde diste popó? Ahí está, muy bien. Ay, qué lindo popó que hizo. Vamos. Muy bien, Bubi, muy bien, venga. Muy bien, muy bien. Muy bien, hizo su popocito. Ahora vamos a casa, vamos a comer. Bueno, ahora veamos el paraguayo cómo trata a su perrito. Bueno, el paraguayo lo trata un poco más, no le tiene tanta paciencia al perro porque no está acostumbrado a sacarlo a pasear al perro, ¿no? Porque nosotros allá en Paraguay, en el campo, al perro, ¿dónde lo vas a sacar a pasear? Si tiene todo el campo libre y hace sus necesidades por donde quiera, en el monte, atrás de la casa, en cualquier lado hace. Así que bueno, vamos a ver el ejemplo del paraguayo. ¿Es que hacer yo? ¿Quieres hacer popó? Anda, pero ya te saqué muchas veces. Vamos entonces. Vamos, dale, vení. Vamos acá. No puedo tomar ni té, tranquilo de vos que haces popó a cada rato. Pipí, popó, no sé para qué mierda traje en mi casa ahora. Dale, anda, yo te pipí para allá. Uy, anda para allá. Anda a hacer popó para allá, dale. Dale acá, dale pipí para allá.